Y es que hay algo hermoso cuando nosotros vivimos el dolor, lo inesperado, aquellas cosas que nos están incomodando en la vida y no logramos entender. Y es la persona que se va a forjar después de ese momento. Y es que hay algo hermoso detrás del dolor, de lo inesperado. Y es esa persona que se va a forjar después de vivir esos momentos. Y es que también es fácil, o dicen que es fácil vivir todo a partir de un testimonio, pero es que yo viví para entenderlo. Y ahí logré yo entender que era expresarme, logré entender que era comunicarme. En esos momentos en donde yo vivía esos silencios profundos que me generaban desconexión, fue en donde logré entender y conectarme conmigo mismo. Y es que a veces tenemos que concentrarnos en esos silencios que a veces nosotros creemos que son incómodos, que son fastidiosos, que nos llevan a la tristeza, que nos causan mucha depresión, a veces se convierten en silencios que despejan, en silencios que tenemos que nosotros vivir para ser seres humanos, esos silencios que te impulsan y al mismo tiempo te aterrizan, porque en esos silencios fue que yo me impulsé a darme cuenta que podía con todo, que nada me podía quedar grande, que podía seguir luchando. Y ese aterrizaje en ese mundo paralelo en donde yo estaba, que me volvía a traer acá, a este mundo, a darnos cuenta que podíamos seguir viviendo independientemente de las tristezas que estábamos teniendo en esos momentos. Y para serte totalmente sincero, mi vida se ha reiniciado en distintos momentos, en distintas etapas, tanto familiares como laborales. Pero mira que lo más importante en eso es el aprendizaje que se dejó. Ya no me concentro mucho en el por qué pasó la situación o qué fue lo que me llevó a eso, sino que empecé a entender que eran momentos que se tenían que vivir, que se tenían que forjar. Por eso, para ti, que me conociste hace un año, te invito a que te vuelvas a sentar conmigo, a que volvamos a sentarnos a hablar, a que te des cuenta la nueva persona que puedo llegar a ser, porque eso es lo importante, vivir una nueva etapa después de los momentos vividos. Y no es fácil, a veces me confundo, a veces me estreso, a veces intento pensar en por qué me suceden las cosas, pero lo importante es cómo lo miramos ahora y cómo seguimos adelante a partir de eso. Y te confieso algo, me he enamorado, pero también me he desenamorado. He conocido amigos que después he entendido cuáles son sus verdaderas intenciones. Mira, he aprendido de las personas que jamás creía yo que iba a aprender. Me ha tocado soltar. Y la verdad, esa es la etapa más difícil. Para mí soltar es algo muy retador, porque yo soy una persona que me dejo llevar por lo afectivo, por los sentimientos. Cualquier problema mío o de un cercano mío me afecta y me carcome. Pero asimismo me he dado cuenta que es importante soltar, que es importante ese momento de mi vida. Por eso te confieso totalmente, el 2024 ha sido el año más retador en mi vida. ¿Y por qué ha sido retador? Te lo voy a contar. Me independicé y no fue fácil. Fue el momento más difícil que yo he tenido. Claro, he vivido momentos chéveres en el vivir solo, pero también la tristeza que me trae el pensar en mi gorda, en mi mamá, en cómo ella me consentía y me trataba en la casa, pero igual yo sé que era una etapa que tenía que vivir y que tenía que también aprender a soltar. He mejorado la relación con mi papá, que como muchas veces te comenté, no era fácil, pero ahora yo creo que estamos viviendo la etapa más hermosa de nuestra relación. He trabajado, he cogido proyectos que había abandonado, he intentado emprender. Ahora llego con un ánimo distinto a las charlas de la Bogotá Salvaje, a contarles a sus padres cuáles son esos problemas y esos peligros que están en las calles y que sus hijos pueden ser víctimas. Pero luego llego a la casa en la noche y me pongo a pensar y a reflexionar. Claro, a fijarme en nuevas metas, como el aprender a cocinar, pero sin embargo está ese momento reflexivo cuando la noche llega en mi casa. Y es que les quiero decir algo. Curiosamente, en el momento en la vida en donde tenía más miedos, en donde tenía más problemáticas, en donde sentía que no iba a poder con las situaciones, es el momento en donde más he aprendido. Me he logrado dar cuenta que soy valiente, que cada día tiene su afán, que cada sentimiento que esté teniendo tengo que prestarle atención, que cada problema se puede llegar a solucionar. Porque, miren, para serles totalmente sinceros,
nosotros mismos somos los que nos juzgamos y nosotros mismos somos los que nos estamos dando muy duro a las problemáticas y a los momentos que estamos viviendo. Y nos acostumbramos nosotros a darnos muy duro, a darnos palo, a tratarnos mal. Pero en vivir para entenderlo fue que logré darnos cuenta que ese es nuestro renacer. En los ojos de mi mamá, en la voz de mi papá, en mirar esos sentimientos con mis cercanos, charlando con ellos, fue la mejor etapa de sanación que yo he logrado tener. Y muchas veces llegué a pensar, ¿por qué a mi familia le sucedió eso? ¿Por qué le estaba pasando justo a mi familia esos momentos? Y sé que a ustedes también le tienen que pasar casos iguales o similares o momentos difíciles en la vida de ustedes. Pero ahí, en ese preciso momento, es en donde ustedes se tienen que dar cuenta que ese es su renacer, que ese es el momento inicial para la persona que se va a forjar después de esos momentos de dificultad que están viviendo. Y quiero que se aprendan esto. En vivir esos momentos difíciles, en vivir esas situaciones complicadas, es el punto de partida para lo que ustedes van a hacer, porque ustedes van a poder con todo.